Mandamos. Hola, hola. Juan, estoy con el micrófono silenciado. Ahí sí, ahí sí. ¿Escucha, cierto? ¿Ah? Vale, vale. Bienvenidos, esta es la 10ª clase de la escuela. La clase del día de hoy es sobre servicios mínimos, la va a impartir el compañero de la escuela, Francisco Neira, ¿verdad? Antes de comenzar, queríamos comentar un poco los sucesos que hemos visto en los últimos días. Como saben, un plebiscito nacional ganó el apruebo. Como escuela sindical, entendemos que este es un primer paso, un avance para la construcción de derechos sindicales, junto con muchas otras demandas y victorias sociales, pero que en ningún caso puede quedarse ahí. Nosotros creemos que es necesario para, para nosotros y para todos los actores sociales continuar la movilización, entendiendo de que la movilización es finalmente lo que construye victorias, ¿no? La movilización es lo que esperamos pueda plasmar en el nuevo texto constitucional que vaya a existir derechos sociales efectivos, a diferencia de lo que tenía la constitución anterior, que sigue en vigencia, por cierto. Y esperamos que dentro de este espacio de la escuela sindical también podamos compartir y expresar estas opiniones libremente con ustedes y que ustedes continúen organizándose como lo han hecho hasta ahora. Volviendo un poco a la clase, como decía, es de servicios mínimos. Como usual, ustedes pueden ir poniendo sus dudas en los comentarios de esta clase y las responderemos al final. Sí, bueno, siguiendo las palabras de Juan, por supuesto la victoria del día domingo, con el margen en el cual se dio, es una noticia un poco inesperada y también grata, ¿verdad? Y, y como organización lo hemos venido diciendo de antemano, creemos que lo importante es seguir organizados, seguir los territorios, seguir en los movimientos sindicales, los movimientos de base, pujar también para que este proceso no sea cooptado por los partidos políticos, en miras también a la elección que viene de los constituyentes, ¿verdad? Entonces, a seguir con eso, como dijo Juan, este es un paso en el cual nosotros creemos que se puede construir algo, por supuesto, pero siempre y cuando este sea llevado por el pueblo, ¿verdad? Sea llevado por la clase trabajadora. Entonces le dejamos con el compañero Francisco, les comento también que les mandé un correo a algunas personas desde mi correo personal, así que por favor no lo respondan, era porque no pude mandarlo desde el correo de la escuela. Eso, así que Francisco, te doy el paso y bienvenido. Gracias. Aprovecho de saludarlo a todos y a todas, esperando que se encuentren bien. Aún estamos en esta pandemia y ojalá que estén todos bien de salud. Y también contentos por lo del domingo, que sin duda abre camino, pero que tenemos que todavía mucho por andar, como que recién estamos partiendo, de hecho. Pues sí, se puede pensar de alguna forma. Eso, démosle. Sí, Y pues. cualquier duda, voy a estar atento a los comentarios para ir deteniéndome quizá en aquellos aspectos que sean necesarios de abordar, sin perjuicio que al final podemos redondear ciertas ideas, sobre todo cuando son temas de más casos concretos, porque muchas veces si nos vamos al caso concreto la clase se nos puede hacer un poco eterna. Entonces vamos a hablar ciertas cosas que también son muy importantes a propósito del proceso constituyente también. Vamos a ver que no es menor lo que estamos conversando a propósito de la regulación que tiene nuestro sistema de relaciones laborales. Voy a compartir pantalla para que podamos partir. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre servicios mínimos y equipos de emergencia. Tengo entendido que las clases anteriores pasaron aspectos de regulación de la huelga y en general entiendo que todos más o menos tenemos claro la naturaleza del derecho a huelga en el sentido que se trata de un derecho fundamental. Por lo tanto, esta situación va a ser muy relevante a la hora de referirnos a servicios mínimos. ¿Por qué? Porque como es un derecho fundamental,
la idea en torno a la limitación de un derecho fundamental es que su limitación sea restrictiva, es decir, solo en los casos específicamente, en los casos que sea estrictamente necesario. Entonces, ahí vamos a ir sobre esos puntos. Me imagino que, bueno, aquí yo voy a saludar a gente de la CEPCH, de Sky, van a tener varias dudas, me imagino, desde la experiencia que han tenido en estas materias. Empecemos. Cuando estamos hablando de servicios mínimos, nos estamos refiriendo, estamos dentro del plano de la libertad sindical, entendida esta libertad sindical como el derecho que asiste a los trabajadores para constituir organizaciones, afiliarse o desafiliarse a ellas, a darse su propia normativa sin intervención de terceros y especialmente el derecho al ejercicio de la actividad sindical por medio de aquellas acciones tendientes a la defensa y promoción de los intereses que le son propios, en particular la negociación colectiva y el derecho a huelga. Esto es relevante a propósito de qué. Yo acá hice, esto puede ser mucho más complejo, la libertad sindical aborda muchos derechos, se dice que es un derecho complejo porque dentro de él existen otros derechos, el derecho a sindicación, el derecho a negociar colectivamente, el derecho a huelga, el derecho de la organización sindical a autorreglamentarse a través de su estatuto, el derecho a llevar una actividad interna, etc. Pero ¿por qué es relevante tener presente la libertad sindical cuando vamos a hablar de servicios mínimos? Uno dice, bueno, vamos al grano, pero para ir al grano es necesario tener esto muy claro. Imaginemos, voy a poner el caso del sector público, que tiene sus matices, pero el sector público en sí tiene el derecho a constituir asociaciones de funcionarios, ¿ya? Se discute mucho si es una manifestación del derecho de sindicación o no, pero pueden constituir una organización de funcionarios públicos. Para efectos de negociar colectivamente, recordemos que los funcionarios públicos no tienen una regulación en la negociación y derechamente respecto al derecho a huelga, constitucionalmente lo tienen prohibido. ¿Qué ocurre en la práctica? Que la fuerza organizativa de estos trabajadores ha roto estas barreras. Y los funcionarios públicos, críticas más, críticas menos, en torno a cómo se llevan los procesos, etc. Actualmente en Chile se organizan y a través de la mesa del sector público negocian e incluso ejercen huelga. Si uno mirara a priori esta idea de libertad sindical bajo las reglas que tenemos en el Estatuto de Funcionarios Públicos, uno diría, bueno, ¿para qué sirve una asociación de funcionarios si los funcionarios públicos siguieran las reglas establecidas en la legislación? Básicamente, la asociación de funcionarios les sirve para juntar a jugar carta, jugar dominó, tomar té. A eso les serviría si uno se ciñera a la legislación en materia del sector público. Ahora esto lo voy a extrapolar al sector privado. Imaginemos un sindicato. Bueno, se reconoce el derecho a sindicalizarse, se reconoce el derecho a negociar colectivamente, y acá, aprovechando la coyuntura constitucional, bueno, el derecho a negociar colectivamente en Chile está restringido por la Constitución al nivel de empresa. Cuestión que en el marco de ITE, por ejemplo, se entiende como una situación que está en directa contradicción con el principio de libertad sindical, porque los trabajadores tienen que elegir dónde van a negociar, en la empresa, en la rama, etc. Pero bueno, en el sector privado se reconoce el derecho a sindicación, se reconoce el derecho a negociar colectivamente y se reconoce el derecho a huelga. Ahora bien, si yo tengo un derecho a huelga que no produce mayor efecto, sin duda lo que va a ocurrir en la práctica es que voy a estar en una situación similar a lo que yo les decía, bueno, ¿para qué me junto? Me junto para organizarme, voy a tener un pliego, un contrato, un proyecto de contrato colectivo, en este caso lo voy a presentar, y si yo no tengo un derecho a huelga efectivo, lo que básicamente yo voy a hacer, en términos que suene muy duro, voy a mendigar que me acepte las condiciones que estoy solicitando. ¿Por qué? Porque si no tengo un derecho de huelga potente, básicamente no tengo capacidad de presión. Entonces, por eso es tan relevante cuando hablamos de servicios mínimos, porque acá estamos restringiendo una herramienta trascendental para la organización sindical, que es la huelga. Esto sin perjuicio de lo que ya señalaba antes, que nuestra regulación en materia de derechos colectivos, al menos desde el plano constitucional,
ya deja bastante que desear. O sea, de hecho, además de lo que le señalaba en materia de negociación colectiva, en materia de huelga, el reconocimiento que hace la Constitución en una lógica prohibitiva. Empieza a señalar, bueno, en estos casos está la huelga prohibida, bajo una mirada bastante negativa. Circunstancia que parece un poco cuestionable si nosotros decimos, bueno, el derecho a huelga es un derecho fundamental y por lo tanto, en tanto derecho fundamental, los trabajadores pueden ejercerlo y debiese protegerse y promoverse. Pero bueno, entonces, por eso es importante tener claro que cuando estamos hablando de servicios mínimos, vamos a afectar a la libertad sindical. Y por eso es tan delicado hablar de servicios mínimos desde un plano que no reconozca el efecto que tiene la limitación en la huelga. Y de hecho uno puede ver en ciertos pronunciamientos, al menos de la Dirección del Trabajo, en ciertos fallos de los tribunales, que este aspecto parece un poco cuestionable, ¿no? A propósito de lo que les señalaba, yo puedo tener garantizada la libertad sindical, me organizo colectivamente, negocio colectivamente, pero para yo poder cumplir las finalidades, la protección de los intereses de los trabajadores, es necesario que yo pueda equiparar el poder del empleador. Por lo tanto, igual como ocurría en el tema del reemplazo, si yo me iba a huelga y me reemplazaban todos, bueno, básicamente yo no puedo equiparar nada porque el empleador tiene el dinero para contratar reemplazo. Entonces, difícilmente puedo hacerlo. Ahora, si la legislación establece una herramienta al empleador para que también la huelga carezca de efecto, sin duda, por más que yo tenga un reconocimiento en el papel, en la práctica mi huelga no va a cumplir un objetivo que es necesario, que es poder equiparar el poder y de esta forma establecer un plano de igualdad a la hora de negociar condiciones salariales, condiciones de trabajo en general, no solo en temas remuneracionales, etc. Ahora, esto es importante porque la huelga en Chile, si uno lo mira desde el lado constitucional, esto seguramente lo vieron también en las clases anteriores, pero es un poco para recapitular y centrar dónde nos vamos a referir. La huelga en el plano internacional es reconocida plenamente como un derecho. Si bien la OIT, ningún convenio de la OIT está específicamente, y eso es muy señalado por algunos abogados de ciertas tendencias, en el Pacto Derecho Económico, Social y Culturales sí se reconoce expresamente el derecho a huelga. Pero más allá de eso, lo que es relevante es que los órganos internacionales entienden que es un medio legítimo, y en eso no hay duda. Y de hecho nuestro país, por un tema del principio de buena fe a la hora de aplicar los tratados, debiese respetarlos. De hecho, la OIT, por ejemplo, señala que las huelgas generales es un medio legítimo que disponen los trabajadores, es decir, una huelga general a propósito de política económica que implique la paralización del sector de trabajadores con ciertas medidas que se asocian al tema de servicios mínimos, es permitido. En Chile estamos en un plano bastante posterior, estamos hablando de una huelga que es limitada al nivel de empresa. Ni siquiera estamos hablando de una huelga que genera este impacto social a tales niveles, sin prejuicio de que hay casos específicos. ¿Qué ha dicho la DT? La Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo, a propósito de la facultad que se le reconoce de interpretar la normativa laboral, advierte que la huelga tiene una naturaleza de derecho fundamental porque para ejercer la libertad sindical, yo sindicalizarme, negociar colectivamente, requiero de la huelga. Ahora, tenemos esa parte clara. Ya eso yo no he dicho mucho de lo que pueden haber dicho otros profesores. Ahora, ¿qué ocurre? Que a propósito de lo que les comentaba del reconocimiento del derecho a huelga, este reconocimiento del derecho a huelga implica que pueden existir ciertas situaciones donde es posible restringir la huelga, y aquí puse el caso de lo que señala el Comité de Derecho Económico, Social y Culturales, a propósito del artículo 8º, letra D del pacto, que señala que los estados partes de este pacto disponen de cierto margen para efectos de la restricción del derecho a huelga a propósito de temas de seguridad nacional, de orden público, los derechos y libertad ajenos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué derechos ajenos ameritan que se limite la huelga? Y ahí vamos a entrar en una zona bastante delicada en el caso chileno.
los derechos del empleador, o del empresario, mejor dicho, de la empresa, ameritan una restricción de la huelga si justamente lo que busca la huelga, en términos concretos, esto no lo estoy inventando yo, la huelga tiene como objetivo producir daño, alteración, perturbación del proceso productivo. Entonces, bueno, si yo voy a limitar la huelga, ¿qué derechos ameritan la limitación de la huelga? Y uno diría, parece cuestionable que amerite la restricción de la huelga la protección de los derechos del empleador, a propósito de que donde debe producir efecto en la huelga justamente es respecto de él. Pero vamos a ver que aquí en Chile pasa una situación bastante paradójica con eso, porque sí se reconoce un espacio de restricción de la huelga para proteger al empleador, y de aspectos que no se asocian a la vida, ¿no? No, se asocian a temas de propiedad, derechamente. Bueno, la huelga se puede limitar. Limitar es distinto que prohibir. Prohibir, derechamente, yo estoy diciendo, acá no se ejerce huelga, que es un poco lo que ocurre, que es lo que ocurre a propósito de las empresas que están en la resolución que establece el artículo 362 del Código del Trabajo, que encontremos estas empresas, por ejemplo, de Agua Andina, que paradójicamente uno debiese decir, bueno, se prohíbe la huelga a todos los trabajadores, y acá no se distingue entre aquellos trabajadores que específicamente cumplen una función crítica y aquellos que no cumplen funciones críticas, que podrían ser trabajadores más del ámbito de la oficina, ejecutivo, etcétera. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué en esos casos se prohíbe completamente la huelga y no se aplica un servicio mínimo? Bueno, en Chile, en esos casos, la huelga derechamente se prohíbe, ¿ya? Pero vamos a distinguir. Cuando hablamos de servicio mínimo no hablamos de prohibición, eso lo dejamos al lado, es cuestionable, muy cuestionable, y entramos ahora al ámbito de la limitación. Es decir, yo voy a ejercer la huelga, pero sus efectos se van a ver atenuados por una determinada circunstancia, que en este caso es un servicio mínimo. Y un servicio mínimo es un instrumento que limita o restringe el ejercicio del derecho a huelga respecto a aquellas actividades cuya interrupción produjera colisiones con derechos fundamentales, libertades públicas o bienes protegidos constitucionalmente. ¿Qué es lo más complejo acá? Que la definición de qué derechos o qué libertades voy a proteger es una definición completamente política. Esta definición completamente política se da en la discusión legislativa, en la discusión parlamentaria, donde dice, bueno, esto es lo que vamos a proteger. La OIT establece ciertos criterios, pero la definición en el caso chileno, en todos los países, bueno, debiesen respetar lo que dice la OIT, pero tiene mucha influencia de lo que se discute en el Congreso, básicamente, y por eso es importante también la incidencia que los trabajadores puedan tener en dicha instancia, ya sea a través de los mecanismos de presión, representación, etc. Ahora, ¿qué dice la OIT? Dice que el servicio mínimo es un servicio limitado a la actividad estrictamente necesaria, esto es muy importante cuando se habla de estrictamente necesaria, para cubrir las necesidades básicas de la población o satisfacer las exigencias mínimas del servicio sin menoscabar la eficacia de los medios de presión. Es decir, ¿qué dice la OIT? Básicamente, en los casos que es posible limitar la huelga, y los vamos a ver, dice, si usted la va a limitar, tiene que tener presente que nunca tiene que menoscabar la eficacia del medio de presión. ¿Cuál es esa eficacia? Perturbar, generar daño al empleador. Entonces es muy confrontacional, pero esa es el objeto del derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho a conflicto, donde cuando un trabajador quiere mayor remuneración implica que por otro lado el empleador va a tener menos utilidad. Cuando se bajan los salarios, el empleador protege su utilidad. Y ese conflicto se traslada al ámbito colectivo, representado en el hecho que el empleador no dispone de los medios personales de la mano de obra para producir producto de la huelga. Entonces, ese es el conflicto presente, pero es así. Bueno, entonces lo que les señalaba es que este servicio mínimo se reconoce posible, pero nunca podría menoscabar la eficacia del medio de presión. Es decir, la huelga tiene que generar daño. ¿Qué dice la Dirección del Trabajo? En el dictamen 534692 del 28 de octubre del 2016 dice, bueno, los servicios mínimos ocupa una definición que es propia como un formalismo bastante legal, a propósito de lo que señala el artículo 359 del Código del Trabajo, y señala que
Servicios mínimos son aquellas funciones, tareas, procesos o áreas de gestión o servicios de una empresa que, sin menoscabar en su esencia el derecho a huelga, considerando o conforme al tamaño y las características de la empresa, establecimiento o faena, deben ser atendidas durante el desarrollo de la huelga. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que hay ciertas tareas que tienen que seguir cumpliéndose, considerando el tamaño y la empresa en particular durante la huelga, y hace presente que esta medida no puede menoscabar los efectos de la huelga. Ahora, en la práctica vamos a ver que la situación es bastante más compleja que estas definiciones. Ahora, quiero hacer un paralelo para que comprendan que la definición de servicios mínimos no es una situación como una taza de leche, sino que algo más complejo. Quiero hacer presente cuáles son los criterios que tiene la Organización Internacional del Trabajo respecto a los casos en que procede la limitación del derecho de huelga a través de servicios mínimos. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Que por lo demás no una organización comunista, ni marxista, ni todo eso que se le caricaturiza muchas veces en la discusión parlamentaria, porque es un organismo tripartito con representación de las empresas, los estados y los trabajadores. Bueno, ¿qué dice este órgano tripartito? Donde todos están representados, y qué dice el Comité de Libertad Sindical, que es el órgano que fiscaliza cómo se aplican, que interpreta cómo se debiesen aplicar los convenios. Dice que el establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga solo debiera ser posible en, ojo acá, aquellos servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda parte de la población. Esto es lo que se denomina servicio esencial en el sentido estricto del término. ¿Qué implica esto básicamente? Estoy leyendo la pregunta porque aquí me dicen, ¿qué pasa cuando un sindicato rechaza los servicios mínimos? Voy a ir a la pregunta cuando ya entremos en el procedimiento, para que nos quede todo, a todos claro. Ahora, volviendo al tema de la OIT, ¿qué implica esta idea de que, bueno, puede haber servicios mínimos cuando estamos frente a servicios esenciales? Parece lógico que cuando los trabajadores van a ejercer la huelga y esa situación puede significar, en términos directos, no una cuestión hipotética, en términos directos, puede poner en peligro la vida o la salud de una persona, parece coherente que se limite la huelga. Ahora, de hecho, si ustedes lo ven en términos fríos, que esto es un poco la lógica como la desconfianza con los trabajadores, en el sector público, más allá de todo lo cuestionable, y más allá que la huelga sea prohibida, pero cuando ejercen la huelga los funcionarios públicos, ¿qué hacen? Hacen turnos éticos, porque entienden, los trabajadores lo que más tienen es conciencia respecto a sus usuarios, porque entienden que pueden formar parte de la misma clase. Entonces, dice, por ejemplo, a propósito de un servicio de urgencia en una clínica, uno diría, bueno, ahí sí parece necesario que se establezca cierta dotación mínima de continuidad. Ahora, acá Mario pregunta, ¿quién determina el carácter esencial? El carácter esencial para efectos de la OIT son servicios que pongan en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas. Eso es lo esencial. ¿Qué ocurre en Chile? Que tenemos una limitación que va más allá. Y voy a ir ahí luego para dar cuenta de esa situación. Eso es el servicio esencial. Sin duda, a propósito de esta caracterización del servicio esencial, no tenemos que olvidar, a propósito del contexto de pandemia, que la resolución 88 del Ministerio de Hacienda, a propósito de los servicios esenciales, también dio ciertas luces de, bueno, qué es esencial y qué no es esencial, qué es crítico y no es crítico, que particularmente no es un criterio que se extrapola a lo que ocurre en servicios mínimos. A mí me pregunta el caso de un banco. Voy a ir ahí, dentro de esta hipótesis. ¿Qué otra situación dice la OIT que es posible el establecimiento de servicios mínimos? Esto es la OIT, son los criterios que debe tener en cuenta Chile. Después vamos a ver qué es lo que tiene Chile. Esto es básicamente para que uno diga, bueno, por esto es malo o por esto es bueno. Ustedes podrán sacar sus conclusiones. La OIT, un segundo supuesto, dice, bueno, es posible limitar la huelga en aquellos servicios que no son esenciales en el sentido estricto, es decir, aquellos que no van a poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, pero por la extensión de la huelga y su duración podrían provocar una situación de crisis nacional aguda tal
que las condiciones normales de existencia de la población podrían estar en peligro. Imagínense lo que estamos hablando de condiciones normales de existencia. No estamos hablando acá, por ejemplo, de que no se roben un computador. No sé si me siguen a propósito cuando entremos al caso chileno, pero estamos hablando de condiciones normales de existencia. En tercer lugar, la OIT habla de servicios públicos de importancia trascendental. Antes la OIT no tenía esta categoría, la incorporó en el 2007, si no me equivoco, o salió en el 2007 en la recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical. ¿Cuál es la paradoja de esto? Que los servicios públicos de importancia trascendental, a propósito de lo que ocurre en otros países, porque la OIT es un organismo internacional, en otros países, por ejemplo, los funcionarios públicos tienen reconocido el derecho de huelga y tienen la posibilidad de limitación. ¿Qué pasa con el caso chileno particularmente? Y a propósito del proceso constituyente, lo que ha hecho el Estado, la fórmula de Estado subsidiario y una perspectiva neoliberal es que muchas cosas que en otros países son parte del aparataje estatal, hoy día están en manos de privados. Y por eso, por ejemplo, en el caso chileno, para efecto de limitación de la huelga, se habla de utilidad pública asociada a la empresa, sin perjuicio que el principal interesado en esos servicios de utilidad pública es el Estado. Pero, paradójicamente, acá no tiene problema entrar y limitar la huelga, el Estado, pero después no tiene ningún problema entregárselo a privado sin que el privado necesariamente le garantice la calidad en el servicio que merece la mayoría de la población. Esto, por ejemplo, a propósito del proceso constituyente, ya entramos ahí, entonces, es un tema bastante relevante. Estos son los tres criterios que señala la OIT. Y acá, antes de entrar acá, quiero hacer un alcance a propósito de lo que preguntaba Mario en el chat. El modelo de negociación colectiva y de huelga que muchas veces analiza la OIT, hay que analizarlo con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la OIT señala, bueno, en el servicio de transbordadores o en el servicio de banco es necesario un servicio mínimo. Lo plantea así. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que está analizando, los casos que analiza el Comité de Libertad Sindical, son casos de negociaciones que tienen un impacto ramal. Es decir, o también, por ejemplo, establece servicio mínimo a propósito de los colegios. Dice, bueno, en el caso de las huelgas de larga duración en un colegio es necesario XXX, o resulta procedente servicio mínimo. En el caso de un banco resultará procedente servicio mínimo. Pero estamos pensando que muchas veces son casos donde lo que se afecta es la totalidad de los bancos. Están todos los bancos parados porque las huelgas son de carácter ramal. ¿Es el caso chileno? Diría, parece que no. De hecho, por eso es tan paradójico que si uno, por ejemplo, a propósito del servicio de salud, si tuviésemos una huelga en el sentido que afectara en todos los centros de salud, por ejemplo, la mayoría de los centros de salud, uno diría, bueno, la atención ambulatoria, por ejemplo, la persona que le duele la guata y todo eso y puede ser algo más grave, es necesario garantizar. Pero en Chile, como no se da esa situación, como las empresas tampoco es que paralicen completamente, ocurre que, por ejemplo, ese tipo de atención, de lo que yo he visto al menos revisando los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo, no es un servicio mínimo. ¿Por qué? Porque la huelga, por ejemplo, del centro, no se voy a dar un nombre, Integramédica, si se va a huelga Integramédica y están las trabajadoras, las asistentes que le abren la agenda al doctor de medicina general, bueno, esa persona básicamente va a poder pasar al, no sé, Mega Salud, el otro lugar que preste ese mismo servicio, se va a cambiar, ¿ya? Entonces, acá hay que entender los impactos de la huelga a propósito también del modelo del modelo de relaciones laborales que se ejerce. Por ejemplo, acá estamos hablando, me pregunta Mario de Banco, bueno, diría, bueno, habría que discutir y analizar cuál es el efecto de una huelga en un banco particular, considerando el contexto chileno, cómo se ejerce la huelga en Chile. Ahora, la Dirección del Trabajo sí ha establecido servicios mínimos y ha sido... De hecho, no sé si ustedes han podido seguir, creo que ya terminó el caso del Banco de Chile. Banco de Chile judicializó eso, perdió, le dio la razón a la Dirección del Trabajo.
respecto a que ciertos servicios tenían que mantenerse, ciertas sucursales se debían mantener abiertas para la atención presencial del público. Y a propósito, ¿cuál es el principal argumento de los bancos? Es que la superintendencia de bancos lo obligaba a abrir, si no abría lo sancionaba. Uno diría, chuta, acá estamos frente a un derecho fundamental y la superintendencia de bancos que está a través de una circular diciendo, oiga, si usted cierra la multa. Entonces, ahí hay veces que hay que sopesar de qué estamos hablando en este sentido. A propósito de la consulta Astrid, lo voy a tomar nuevamente cuando ya voy a pasar materia para no atrasarnos tanto, y lo voy a tomar esa pregunta cuando ya me detenga en el caso. Yo les señalaba dónde dice que la OIT que procede el servicio mínimo. Ahora lo voy a revisar qué dice nuestra legislación donde procede el servicio mínimo, y me voy a detener en el caso que señala Astrid. Aprovecho a saludar a Rosa, que ahí es su mensaje. ¿Qué dice nuestra legislación? El artículo 359 del Código del Trabajo señala que, sin afectar el derecho a huelga en su esencia, durante esta la Comisión Negociadora Sindical estará obligada a proveer el personal destinado a atender los servicios mínimos estrictamente necesarios. Acá habla de este concepto que es trascendental, que es los servicios mínimos estrictamente necesarios. Es decir, ¿qué implica esto que sea estrictamente necesario? Es que yo no tengo otra alternativa de evitar el efecto que va a tener la huelga que si no es restringiéndola. Por ejemplo, farmacia, que farmacia también se judicializó. Las farmacias pedían estar abiertas. Porque ellos prestaban un servicio que era relevante para la salud de las personas, porque vendían medicamentos. Más caro por el tema de la colusión, bueno, puede ser, pero vendían medicamentos. ¿Qué ocurre? Y a esto voy con el servicio mínimo estrictamente necesario. Muchas farmacias decían, bueno, es que si yo no vendo a la gente, si los trabajadores están en huelga, ¿cómo la gente va a comprar remedios? Bueno, si usted se da en huelga, parece no ser estrictamente necesario la restricción de la huelga a tal sentido. ¿Por qué? Porque las personas disponen además de otras cadenas de farmacias locales donde comprar esas farmacias, esos medicamentos. Entonces, por lo tanto, si bien es posible que usted me diga, bueno, hay personas que no van a acceder al remedio, sí existe una alternativa donde no es necesario limitar la huelga, porque existe la posibilidad de evitar ese daño accediendo a la compra en otro recinto farmacéutico. Lo puse como ejemplo, ¿ya? A eso se refiere que sea estrictamente necesario. Es que yo no tenga otra alternativa posible que no sea limitar la huelga, que no sea posible. Y que esta posibilidad también se ajuste al marco normativo. Por ejemplo, yo puedo decir, sobre todo en el caso de clínica, en la urgencia, por poner un ejemplo más crítico, donde puede llegar un baleado que sea un baleado que lo afuera de la clínica, y que uno debiese dar la atención en ese escenario de urgencia muy grave, uno diría, bueno, es que las enfermeras también pueden cumplir las funciones de las técnicos en enfermería, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que habitualmente la enfermera no hace las funciones de la técnico en enfermería. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo empiezo a cambiar de funciones, uno incluso podría entrar al escenario de los reemplazos, donde tampoco el empleador se le permite que modifique las funciones de un trabajador para reemplazar a otro. Entonces, por ejemplo, ahí también hay que poner ojo en que efectivamente tiene que ser estrictamente necesario considerar las particularidades también en que se presta el servicio, ¿ya? Y que se presta el servicio habitualmente. De tal forma, por ejemplo, en una urgencia no podría cambiar una enfermera por un técnico en enfermería, ni viceversa, porque los dos cumplen funciones específicas habitualmente. Ahí dice Rosa, así es, los servicios de salud tienen definidas funciones y con un nivel de carga que es terrible también. Como que uno también se da cuenta de eso y uno saca el sombrero, sobre todo en este periodo que han dado muestra a los trabajadores de la salud de su compromiso, y con un nivel también de trato
que uno esperaría, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los TENS, algo más del Estado. Ahí el que no cache específicamente del conflicto a los que están sometidos los TENS, puede ahí revisar, que sin duda se va a llevar una gran sorpresa de cómo trata el Estado a los trabajadores. Bueno, entonces nuestra legislación permite los servicios mínimos en tanto sea estrictamente necesario en determinados casos, que son estos, que son, ¿se acuerdan de lo que yo les decía? ¿Cuál era el marco IT? Servicios esenciales en sentido estricto. Cuando se pone en peligro la salud, la vida, la seguridad de las personas. Servicios esenciales por extensión, a propósito que no se trata de servicios esenciales, pero por la cobertura de la huelga o su duración, se pone en peligro las condiciones de existencia de la población. Y por último teníamos los servicios públicos de importancia trascendental como supuesto para limitar la huelga. Eso nos decía la OIT. ¿Qué nos dice el legislador chileno? Bueno, usted puede limitar la huelga para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa. Uno dice, chuta, ¿cuál es la relación ahí entre lo que en teoría dice la Organización Internacional del Trabajo, considerando los convenios aplicables y que son ratificados por Chile, que lo interpretan, y por un principio de buena fe Chile debiese ajustarse a ellos, porque cuando los firma sabe que alguien lo va a estar supervisando, pero bueno, señala esto. Un segundo, voy a prender la luz, un segundo supuesto es la prevención de accidentes. Esto parece más lógico, en el sentido que efectivamente la prevención de accidentes parece necesario porque lo que se pone en riesgo es la salud e incluso la vida de un trabajador. Acá, ojo, eso sí, yo prevengo accidentes en la medida que sea estrictamente necesario, y yo estoy previniendo accidentes sin menoscabar los efectos de la huelga. ¿Qué implica esto? Que básicamente no parece acertado que yo prevenga accidentes en un escenario de funcionamiento de la empresa, porque ahí lo que va a hacer el huelguista básicamente es generar las condiciones para que siga produciendo la empresa. Es decir, si por ejemplo una maquinaria necesita a alguien que lo esté arreglando cada 5 días para que esa máquina no se eche a perder y pueda seguir funcionando de forma continua, uno diría, bueno, y evidentemente si no se hace eso se puede generar un accidente. Bueno, pero habría que pensar, ¿es posible detener esa máquina y sin que se provoque el accidente? Uno diría, bueno, si es posible, uno dice, bueno, la mantención de esa máquina, si es para que funcione la empresa, no es estrictamente necesario. De hecho, lo que afecta es el efecto de la huelga, es decir, que la huelga haga daño, que la huelga perturbe la producción. Entonces, ojo ahí, prevenir accidentes sí, pero en un escenario de huelga, no en un escenario de producción. No se le puede exigir al sindicato prevenir accidentes en un escenario de producción. Por ejemplo, intentando tomar un ejemplo de la rápida, la empresa Fanadora de Salmones tienen frigoríficos con este gas, bueno, no recuerdo, pero es altamente explosivo. Evidentemente, por ejemplo, en un escenario de huelga, uno diría, bueno, los servicios mínimos tienen que estar destinados a controlar que no existan fugas de amoníaco es el compuesto, que no existan fugas de amoníaco, pero en ningún momento ese servicio mínimo puede estar pensando en generar las condiciones de producción, porque sin duda eso va a afectar el efecto propio de la huelga. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ya entramos a un escenario complejo. Lo que parecía fácil ya no parece tan fácil, porque hay que ponerle ojo ahí, y sin duda los mejores, ¿quién mejor sabe de esas situaciones de los trabajadores? Entonces, ahí ya es relevante. Ahora, un tercer supuesto que establece nuestro legislador es que se garantice la prestación de servicios de utilidad pública. Y como les decía, la OIT utiliza un concepto en el Comité de Libertad Sindical que habla de los servicios públicos de importancia trascendental. ¿A propósito de qué? Que en otros países los funcionarios públicos sí ejercen huelga. En Chile ejercen huelga, pero contra ley. Está prohibido por la Constitución, pero la fuerza de los trabajadores ha sobrepasado ese límite.
y no ha pasado nada. O sea, sin duda genera efecto a todos, nos atrasamos, muchos dicen, no, el registro civil, pero la vida sigue y los trabajadores se organizan y obtienen mejoras. Uno dice entender a nivelar hacia arriba que nivelar hacia abajo. No sería la idea de uno decir, bueno, que los funcionarios públicos no ejerzan más la huelga. No, uno dice nivelar hacia arriba. Pero bueno, la OIT señala esta idea de servicios públicos de importancia trascendental. En el caso chileno se habla de aquellos servicios de utilidad pública. A propósito de que, como les señalaba, que hay muchos servicios que en otros países están en el Estado, que están externalizados en la empresa privada, con todos los efectos que nos llevó el domingo a votar a prueba, etc. ¿Qué ocurre con esto? Por ejemplo, se ha señalado que, sobre todo las fundaciones, han señalado, las fundaciones educacionales han dicho, ojo, los colegios son servicios de utilidad pública. Así que no pueden parar los colegios. Hasta el momento, yo lo que sé, no sé si ha cambiado el criterio de la organización, de la Dirección del Trabajo, es que ha dicho que en colegios la prestación del servicio educacional, es decir, que se hagan clases, no es un servicio de utilidad pública. A propósito de que la Superintendencia de Educación, al menos el gobierno pasado, señaló que las clases propiamente tal se tienen que generar las condiciones propicias para realizarse, es decir, en un escenario de normalidad, y una huelga no supone un escenario de normalidad. Por lo tanto, tampoco puede pasar como clases. Y además, hay un segundo punto que aquí sí hubo controversia en la Dirección del Trabajo, y entiendo que este criterio aparentemente se habría modificado, que muchas veces decían, bueno, pero es que acá lo que ocurre es que si un colegio se va a huelga, es que los papás no pueden ir a trabajar porque no tienen dónde dejar a los hijos. Y acá, paradójicamente, lo que parecía ser un servicio de utilidad pública porque entregaba educación, hoy día ya ni siquiera importa eso de que sea que entregue educación, sino que un servicio de guardería. Bueno, al menos en la administración pasada se señalaba que en esos casos no procedía a servicios mínimos, porque no era la finalidad del colegio. Y en segundo caso, señalaba, bueno, imaginemos que los trabajadores se dedican a cuidar a los niños. El escenario complejo en términos de seguridad es brutal. Entonces, si alguien se quiere hacer cargo de eso, parece ser mucho más complejo. Y en ese sentido, el rol de los profesores, de todos los trabajadores de la educación involucrados, pareciera no ser la labor de una guardería, sino una labor educativa. Eso sin duda pasa por el conflicto propio de las distintas administraciones políticas. Entonces, ahí no podría entrar, no podría asegurarles mayor detalle de qué está ocurriendo ahora, pero al menos la prestación del servicio de las clases propiamente tal no se considera dentro del marco que justifica el establecimiento de servicios mínimos. Aquellos servicios que garantizan, aquí Astrid me pregunta si un colegio se detiene por afectar el derecho a la educación. Bueno, es que sin duda acá, ojo, la huelga siempre va a producir efecto. Siempre va a producir efecto. Es como, desde que una persona hace una huelga en un almacén y otra persona tiene que caminar 10 cuadras más para comprar algo, siempre hay una afectación. Si uno acá lo que tiene que tener claro es que la huelga siempre va a afectar. El tema es qué tipo de afectación es permitida y qué tipo de afectación no es permitida. Y ahí uno dice, el estándar tiene que ser mayor en el sentido de que es el ejercicio de un derecho de los trabajadores que, le pongo en el caso del colegio, bueno, si el colegio sigue prestando servicios, no sé qué efecto va a tener la huelga. O sea, si sigue haciendo clases. Ahora bien, esto yo lo distinguiría, haría como una línea divisoria. Moisés fue el que dividió agua, ¿sí? Dividió agua de lo que ocurre con las huelgas generales de hecho, o las huelgas que lleva, por ejemplo, adelante el colegio de profesores, con las del Código del Trabajo. Acá estamos hablando de las huelgas, de la huelga que se da en el marco de la negociación colectiva arreglada. En el otro caso, particularmente, no hay regulación porque ahí lo que hay efectivamente es un ejercicio efectivo de la huelga. Uno le dice, por ejemplo, acá hay un comentario que dice, es que ahí se llama movilización.
se le dice movilización por el tema de la prohibición constitucional, pero en la práctica tiene cuerpo de huelga, se ejerce como la huelga, entonces es una huelga, y se hacen turnos éticos que en otros lados se llaman servicios mínimos, pero a veces se ocupan estos conceptos también en la lógica de nuestro sistema normativo, es decir, tenemos una constitución que prohíbe la huelga en el sector público, entonces no le decimos huelga, le decimos movilización o paro. Y esto se ha dado, por ejemplo, en los servicios de urgencia, se dan los turnos éticos, y se hablan de turno ético, y en el sector privado se hablan de servicios mínimos cuando estamos en el marco de la negociación colectiva arreglada. Bueno, les señalaba lo que ocurría con los servicios de utilidad pública. Y por ejemplo, un caso que ha sido particularmente complejo a propósito de servicios de utilidad pública, el caso de Transantiago y Metro. Que dicen, bueno, acá justamente el servicio de utilidad pública, que en otros países está al interior del Estado con sus propias empresas, acá está en manos de privados, salvo el Metro, en manos de privados en el caso del Transantiago. Ahora, ¿qué ocurre? Particularmente, si ustedes no sabían, cuando hay una contingencia en Transantiago, o cuando hay una huelga en Transantiago, y de hecho ocurrió en Metro Tren también, se produce una huelga, lo que hace el Directorio de Transporte Público Metropolitano, perdonen la gente de regiones, y aquí estoy haciendo como un alcance a propósito del centralismo santiaguino, pero ¿qué hace el Directorio de Transporte Público Metropolitano? Básicamente dice, bueno, pararon las 200 no sé tanto. Dice, bueno, llama a otro operador y le administra servicio. Hace un reemplazo desde el Estado. ¿Por qué? Porque legalmente el Ministerio de Transporte tiene la obligación de proveer, y ahí se pasa a las empresas por el lado y dice, ya, aquí voy a inyectar buses. De hecho, el Metro Tren no tiene calificados servicios mínimos, el Metro Tren. Y se fue a huelga, ¿ustedes recuerdan lo que ocurrió? El Directorio de Transporte Público Metropolitano inyectó buses en paralelo. Que uno diría, puchuta, esto es una suerte de reemplazo desde el Estado. Pero bueno, por ejemplo, esa situación compleja lleva al nivel tal que creo que una empresa del Transantiago está calificada, otras están ahí pendientes, y hay todo un tema con la suspensión de las negociaciones. En el caso del Metro de Santiago, hubo una calificación de servicio mínimo casi completa, con el riesgo que eso implica. Imagínense si hay servicio mínimo ya restringido la cantidad de afluencia de público. Bueno, parece complejo, pero ahí fue la decisión de la Dirección del Trabajo. Voy a pasar de los servicios de utilidad pública. Bueno, ahí aprovecho de saludar a Paola, que manda saludos desde la CEPCH, desde su confederación. Un cuarto supuesto de nuestro legislador es los servicios relacionados a la atención de necesidades básicas en la población. Esto se relaciona con la vida, la salud de las personas, la seguridad de las personas. Por ejemplo, el ejemplo que les señalaba, es distinto un servicio de urgencia que una atención ambulatoria de un paciente que va, no sé, a un médico general y pide una consulta por íntegra médica. Efectivamente, uno diría, es estrictamente necesario que se mantenga el servicio, porque los médicos están todos en horarios, pero el servicio de la recepción, del que orienta, del que limpia, etcétera, sin perjuicio que está mucho externalizado. Uno diría, bueno, si este servicio donde piden hora, si no está, bueno, el paciente no va a poder pedir hora ahí, va a tener que pedir hora en otro lado. Y ahí se rompe el requisito que sea estrictamente necesario limitar la huelga en ese caso. Ahora, en la urgencia parece que no. Ahora, no cualquier tipo de urgencia, porque si ustedes saben, al menos en el sector privado, las urgencias van desde que alguien le duele la guata en la noche, a que se quebró una mano, y ahí hay una categorización, al menos en el sector público se aplica también, a propósito de los triage, donde la atención requiere cierto tiempo de reacción, es decir, hay cierto margen de tiempo para atender a una persona al que se le ha hecho una estratificación de la urgencia de su atención. Entonces, por ejemplo, cuando están en el último nivel y pueden esperar, en ese caso uno no diría, no es necesario atender estrictamente necesario. Por ejemplo, en Santiago, voy a volver al centralismo, donde tengo en no sé cuántos kilómetros, como 4 clínicas, y en las comunas tenemos la salud pública por el suelo, pero bueno, esas son las paradojas de la vida. Pero a propósito de esta idea de los servicios mínimos, también es importante tener presente esta idea de
servicios estrictamente necesarios, de la idea que se limiten a aquellos servicios estrictamente necesarios. Finalmente, hay un último supuesto que son aquellos servicios que garanticen la prevención de daños ambientales o sanitarios. Acá, nuevamente, esta prevención está asociada en un escenario de huelga, no de productividad. Es decir, yo no estoy pensando en que la empresa siga funcionando y tengo que generar servicios para que en ese funcionamiento no dañe el medio ambiente, sino que estoy pensando en un escenario que se ejerce la huelga y el trabajador huelguista no tiene ninguna obligación de generar las condiciones de productividad de esa empresa. Entonces, por lo tanto, si él para y no puede funcionar la empresa, bueno, se genera el efecto de la huelga. ¿Y qué ocurre ahí? Por ejemplo, muchas veces las empresas generan riles, residuos líquidos, químicos, etc. Se inicia la huelga, efectivamente va a haber un tratamiento inicial, porque eso, por ejemplo, no sé, estoy pensando en una empresa salmonera, voy a poner los casos como extremos para que quede un poco más claro, porque siempre si entramos al detalle hay minucias que analizar, pero tenemos la empresa salmonera que tiene sus desperdicios ahí y se inicia la huelga y se empieza a generar contaminación a tal nivel que el olor ya es insoportable para la población cercana. Evidentemente uno diría, bueno, si se va a producir la huelga, hay que hacer ese tratamiento y después ya la huelga sigue y no debiese por qué seguir el trabajador adoptando esas funciones, porque él no tiene que garantizar la continuidad del servicio de la empresa, sino atender los efectos propios que generen su huelga. Ahora, ¿qué es lo relevante acá? Que cuando hablamos de daños ambientales o sanitarios, no son cualquier daño ambiental o sanitario. Legalmente el daño ambiental o sanitario se asocia a un daño de envergadura, es decir, y esto está en la jurisprudencia de la Corte Suprema, habla de daños que por su extensión muchas veces son irreparables. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces una empresa va a decir, mira, es que aquí hay un daño medioambiental porque se me va a secar, pasó en colegio, se me va a secar los jardines del colegio. Entonces yo necesito jardineros que atiendan el colegio. Uno dice, bueno, cuando usted construye una casa, usted hace un daño medioambiental porque tiene que cortar árboles. Lo que aquí ocurre es que estamos hablando de daños ambientales que por su impacto generen impactos más allá de esta generación, como ocurriría, por ejemplo, en un rebalse de un estanque de relave, por ejemplo, en la minería, que son químicos y todo eso. Bueno, ahí uno diría, bueno, si esto se cae, le llega a la población, ahí mata el suelo, mata gente, la contaminación, y esos tipos de daños. Estamos hablando de que se le seca una planta. Por último, ese secado de planta, uno diría, bueno, se saca y se vuelve a plantar, le servirá o no, pero para que tengan clara esa idea. Ahora, a propósito de los daños sanitarios, estamos hablando de daños que dicen relación con la salubridad pública, que no es lo mismo, por ejemplo, que el piso esté cochino. Cuando un piso está cochino, no daña la salubridad pública. ¿Ya? Si cuando una empresa dice, no, es que yo necesito la labor de aseo por evitar daños sanitarios. Estamos hablando de salubridad pública, del sistema de salud en su conjunto. Por ejemplo, a propósito de laboratorios farmacéuticos, y a propósito del país que compite y el libre mercado, hay laboratorios que solo ellos importan o producen determinados productos y no tienen competencia. Y se está, de hecho, estudiando por temas de monopolio y prácticas monopólicas esta situación en el laboratorio. Hubo también noticias ahí, si la buscan en la prensa. Bueno, ocurre eso efectivamente. Ahora, efectivamente, si ese compuesto farmacéutico no está, eso va a afectar en la hospitalización, eso va a generar mayor mortandad y efectivamente va a haber un daño en términos sanitarios. Entonces, ahí para hacer los alcances, esto es bastante complejo en el detalle. A propósito de que salió una pregunta de los bancos, bueno, los bancos se meten dentro del concepto de utilidad pública, pero sin duda es discutible el alcance de los servicios mínimos. ¿A propósito de qué? Que nuestro sistema no genera un impacto de una huelga de todos los bancos. Sin duda también existen canales alternativos para la disposición de los recursos del banco. Y uno podría decir, bueno, si existen canales alternativos, lo que se debiese mantener son los soportes de esos sistemas informáticos y que exista en sucursales alguien que pueda asistir a las personas para ingresar a sacar sus fondos por estos sistemas informáticos. Uno diría, ya, ahí estamos. Sin duda hay un tema más complejo al interior del banco. Ahora, sin duda si el Banco Estado quizás va a ser más complejo por la estabilidad de su sistema informático.
pero para que hagan una idea, a propósito del estrictamente necesario. Ahora, a propósito que esto está pensado en la empresa, ocurre que, por ejemplo, el servicio de guardia, y voy a volver al tema más complejo que la protección de bienes corporales e instalaciones de la empresa, que esto no se enmarca ni en el concepto IT que señalaba, ¿ya? Acá lo que estamos protegiendo es la propiedad de la empresa, ya, para ser bien duro. Y que uno diría, bueno, si la huelga tiene que generar efecto, si no le hace efecto en la propiedad de la empresa, uno diría, chuta, está complejo. Pero a propósito de la protección de bienes corporales, quiero entrar en dos casos a propósito de los guardias de seguridad. La Dirección del Trabajo, en general, como los servicios de guardia están externalizados, dice, bueno, si los guardias se van a huelga, no es estrictamente necesario porque particularmente nuestra legislación permite que la empresa mandante reemplace a la empresa contratista y provea por sí mismo los servicios de guardia o contrate a otra empresa con el único límite que no puede contratar a los mismos trabajadores que tenía esta externa. Paradójicamente, el reemplazo en Chile se había terminado, pero a las empresas mandantes les permiten hacer esto. Esto, particularmente antes de la reforma del 2016 de la 20.940, era considerada una práctica antisindical por la Dirección del Trabajo. Paradójicamente, bueno, en Chile retrocedimos en ese caso. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, hay la protección de bienes corporales, que era esta labor de vigilar la empresa, no se calificaron a propósito de que son servicios externalizados. Ahora pensemos en estos servicios internalizados. Uno diría, bueno, el hecho que el guardia esté en la empresa permite que se evite el efecto, por ejemplo, de un robo, no necesariamente. Entonces uno diría, bajo un escenario estrictamente necesario, uno diría, si la medida realmente, porque hay todo un tema de cómo se pondera estas limitaciones, pero uno diría, la medida que está adoptando de limitación de la huelga permite conseguir el objetivo, que es no se dañe los bienes corporales de la empresa a propósito del robo, uno diría, no es seguro. Uno diría, chuta, ¿por qué lo están limitando? Bueno, pasa, en Chile pasa y se limita de esta forma. A propósito de esto, un caso muy interesante es lo que ocurrió a propósito de la protección de bienes corporales e instalaciones en la empresa en un caso de Nestlé, que Nestlé decía, bueno, a mí básicamente si se van a huelga se van a echar a perder los yogures y los helados, se van a derretir y eso va a generar un caos, vamos a llegar a Chilezuela. Pero, ¿qué ocurre con esto? Que básicamente ahí particularmente los bienes corporales se confunden con el objetivo productivo de la empresa, es decir, justamente lo que quieren es producir yogures. Si yo les protejo los yogures, lo único que estoy haciendo en términos de los efectos de la huelga es generar un efecto en torno al estancamiento, la salida de productos, pero la empresa tiene asegurada su retorno posteriormente y la huelga le pasó por el lado. Y considerando además las limitaciones que tiene nuestra huelga, que imagino que lo vieron en la clase pasada. Esto no me quiero detener, básicamente habla de las categorías de servicios mínimos. ¿Cómo se clasifican esta hipótesis? Se clasifican en servicios de seguridad, funcionamiento y prevención de daños ambientales sanitarios. Esto lo van a tener, creo que se manda a sus correos, los que están inscritos, o se deja en la plataforma. No sé. Consideración importante. Los servicios mínimos solo proceden en estos casos que yo señalé, los 5 casos, en estos. ¿Qué ocurre? Y vamos a ver cómo se califican servicios mínimos y ahí queda un poco la escoba. La calificación es restrictiva, es decir, yo no tengo que tener otra alternativa que no sea limitar en la hipótesis definidas por el legislador. Ahora, para dejar claro, lo que se hace en Chile se califica en servicios mínimos. Esta función tiene que seguir, la función de urgencia. Por ejemplo, la función de urgencia del triage, cuando llega, no sé, el triage en un paciente grave que requiere atención inmediata. Ahora, yo califiqué esto, servicio de urgencia. Pero también tengo que calificar qué personas tienen que atender esto, pero yo no estoy mirando al sindicato inmediatamente, yo lo que estoy mirando esto es la empresa en general, entonces digo, bueno, el servicio de urgencia, para atender el servicio de urgencia, este específico servicio de urgencia, yo necesito un médico, una enfermera y un técnico de enfermería, un auxiliar de aseo, etc. Entonces, cuando estoy calificando servicios mínimos, porque esto se hace antes de las negociaciones, yo califico así, en general,
servicio de urgencia y nombro los cargos, las características, competencias técnicas. ¿Ya? Entonces, va a ser el equipo de emergencia el personal involucrado que posteriormente en el proceso de negociación colectiva el sindicato va a destinar. Es decir, yo califiqué una enfermera, un TENS y un médico, y después cuando viene la huelga, y si procede en servicio mínimo en el caso del sindicato, lo vamos a ver, va a decir, bueno, en el caso del TENS va a ir Juanita, en el caso de la enfermera va a ir Pedrito María, etc. Este personal va a atender los servicios mínimos que se calificaron y va a ser remunerado por el tiempo trabajado. Entonces, yo antes de la negociación colectiva califico los servicios mínimos generales, la función, defino la función y los cargos y competencias que tienen que tener los trabajadores. Después, esta calificación que va a ser fija, no se va a mover de ahí, va a quedar en esos términos, va a ir avanzando la negociación, yo empiezo a negociar y mi sindicato, por ejemplo, se va a huelga y tiene justamente estos trabajadores, agrupa a todos estos trabajadores y no existe nadie más que pueda prestar este servicio, va a decir, bueno, si era una enfermera, la enfermera va a hacer esto. Si era un TENS, el TENS va a hacer esto, ¿ya? Pero un poco para que quede claro, después lo voy a retomar al final, voy a hacer un resumen de esto. ¿Cómo se califican servicios mínimos? Bueno, les decía, los servicios mínimos se califican antes del inicio de la negociación colectiva. Y se califica con todos los sindicatos, no con un solo sindicato, todos los sindicatos de la empresa entran en esta calificación. ¿Cómo se califica? Con un acuerdo que involucra a todos los sindicatos. Hasta el momento es así, no sé si habrá o va a haber algún cambio en la dirección del trabajo. Y si no se alcanza este acuerdo, que ahí hubo una pregunta al inicio, si no se alcanza este acuerdo, cualquiera de las partes, casi siempre lo hace el empleador porque es el interesado, solicita la intervención de la Dirección Regional del Trabajo para que sea la administración quien califique. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que muchas veces ocurre que el acuerdo de calificación entre todos los sindicatos, mucho es la lógica de lo que ocurre aquí, decir que al que le caiga el poncho que se lo ponga, pero por ejemplo, a propósito de las jornadas excepcionales, hay muchos sindicatos que las jornadas excepcionales va con bono. Entonces, cuando dicen estamos de acuerdo con la jornada excepcional, viene el bono de vuelta. Bueno, en servicios mínimos, esperemos que no ocurra esto, yo creo que sí ha pasado, que muchos sindicatos firman y dicen, bueno, en toda esta hipótesis sí, calificación, y la firman, y la Dirección del Trabajo no revisa que esto se ajusta a la norma. Ingresa y se deposita y queda como, bueno, estos son los servicios mínimos en la empresa. Y pueden ir más allá incluso, lamentablemente, de las hipótesis que ya son cuestionables que les leí anteriormente. ¿Cómo se materializa este acuerdo? En un acta suscrita por todos los sindicatos o en la resolución de la Dirección del Trabajo. Aquí tal lo dice, los servicios mínimos solo buscan dilatar la negociación colectiva y limitar la huelga. Aparte, el personal de la ET no está capacitado y no tiene personal para definir los servicios mínimos y equipo de emergencia de todos los sectores, lo que origina que se tenga que esperar casi un año más para poder negociar colectivamente. Bueno, justamente hoy día lo que ocurre en la Dirección del Trabajo es que existe un retraso evidente con la calificación de servicios mínimos, pero quiero también hacer un alcance, que este quiebre también se da en el marco del cambio de administraciones, a propósito que en la administración pasada no existía este nivel de retraso, al menos de lo que yo podía monitorear. Entonces, ahí, sin duda, esto se ha transformado en una herramienta de dilatar negociaciones colectivas. Ahora, sin duda, y paso el aviso, hay muchos sindicatos que han interpuesto acciones de protección y le ha ido bien, y lo que ocurre es que básicamente la Dirección del Trabajo saca rápido la calificación a propósito de evitar una sentencia desfavorable en la Corte. ¿Por qué? Porque es cuestionable a propósito de esta idea que tienen que ser calificados antes del inicio de la negociación colectiva, que esto implique que no se permite iniciar la negociación colectiva. Vamos a ir avanzando. A propósito de la pregunta de Claudio, ¿cómo se inicia esta calificación? Bueno, se le hace una propuesta por parte de la empresa a los sindicatos con una anticipación de 180 días al vencimiento del instrumento colectivo vigente más próximo a vencer. Cuando no existe este instrumento, el empleador formula la propuesta, cuando no existe sindicato en la empresa, ojo, cuando no existe sindicato en la empresa, el empleador, cuando se constituye el sindicato y recibe la comunicación, tiene 15 días para efectuar su propuesta. Ahora, dice Claudio, por esto voy a ir a la pregunta de Claudio, ¿qué pasa si la propuesta de la empresa se realiza en el tiempo límite de la negociación colectiva más próxima a vencer y no la hace a todas las organizaciones sindicales?
la empresa puede calificar respecto a aquellas que sí lo hizo. El procedimiento de calificación de servicios mínimos es respecto de todos los sindicatos, porque los servicios mínimos no se califican mirando a los integrantes de un sindicato, se califican mirando a la empresa y considera la totalidad de funciones. Por lo tanto, cuando no participa un sindicato, podría reclamar la nulidad de ese procedimiento porque no se le reconoció el derecho a ejercer sus defensas respectivas respecto en relación a ese procedimiento. Por lo tanto, podría ser anulable. Porque además, cuando existe el requerimiento de calificación, existe un deber de la Dirección del Trabajo de ir a las partes. ¿Qué pasa cuando la calificación de la Dirección del Trabajo es favorable a la empresa? Bueno, lamentablemente, cuando se califica por el director regional, es reclamable ante el director nacional, en este caso directora nacional, y sin perjuicio de eso, después reclamable o puede reclamar inmediatamente a los tribunales. Y ahí también está un poco... estamos un poco, por ejemplo, que me decía, bueno, es que acá la Dirección del Trabajo no tiene las competencias para calificar eso. Bueno, también tenemos un problema porque los jueces tampoco son peritos en materia de calificación. Sin duda, ocurre que la Dirección del Trabajo tiene los fiscalizadores, que algunos fiscalizadores siempre van a determinadas empresas y por lo tanto podrían tener mayor conocimiento respecto a esos puntos. Pero sin duda acá, como les decía, el alcance de los servicios mínimos tiene mucha atención política, lo dije en un comienzo. Respecto a Claudio, me hice un mensaje subliminal de mi parte. Bueno, es que yo he visto al menos casos donde la Corte ha dicho que no procede la suspensión de la negociación colectiva a propósito de la calificación de servicios mínimos y como consecuencia de eso, la Dirección del Trabajo ha emitido rápidamente un pronunciamiento que se dio no me acuerdo en qué corte, pero fue en el norte. Ya ahí lo podemos revisar. Voy a ir avanzando porque son las 8:10. Perdón por hablar tanto igual. Ahora, ¿qué sucede cuando el empleador no realiza su propuesta o se la realiza parcialmente y no a todos los sindicatos? Uno dice, bueno, acá la propuesta no se hizo como correspondía, por lo tanto, respecto de esta negociación que venía, el instrumento colectivo que venía 180 días después, porque se tenía que presentarla con esa anticipación, o respecto a este sindicato, cuando no existe sindicato en la empresa, se consiguió un sindicato y el empleador le presenta una propuesta a este primer sindicato, si esto tampoco lo realiza en la oportunidad respectiva, cuando tampoco lo realiza en la oportunidad respectiva, también se va a quedar respecto a esa negociación sin los servicios mínimos. Esto no impide que pueda tomar el instrumento que viene, así como el que viene más atrás, no sé, que le faltan 300 días, y haga una propuesta a todos los sindicatos respecto de ese. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando se le pasó el plazo, respecto a los que se les pasó el plazo, no les van a hacer oponibles los servicios mínimos en su huelga, pero igual tienen que participar en el procedimiento de calificación. Tampoco le va a ser oponible la suspensión de la negociación colectiva, al menos es el criterio de la Dirección del Trabajo. Es decir, mi empleador se le pasó el plazo respecto de mi instrumento y lo ocupó respecto a otro. Igual yo estoy involucrado en el proceso, pero yo no tengo problemas para iniciar mi negociación. Claudio Vázquez dice, pero la jurisprudencia dice lo contrario. O sea, al menos en la Corte no recuerdo la Corte, pero fue una del norte, se señaló que no procedía a la limitación de la negociación colectiva producto del atraso de la calificación de servicios mínimos. Entonces, parece ser que en ese plano, a propósito del atraso, se ha utilizado ese mecanismo por algunos sindicatos. Procedimiento. Entonces, bueno, el empleador hace esta propuesta a los sindicatos, esto le va a quedar para que lo puedan revisar con más detalle, sin duda. Los sindicatos tienen 15 días para responder. ¿Qué pasa si un sindicato no responde a la propuesta? No pasa nada, no hay una sanción. Y los sindicatos pueden responder de forma conjunta, cada uno por su parte. Desde la propuesta que hace el empleador, le dice al sindicato, mira, yo considero que todos estos servicios no pueden irse a huelga, o todas estas funciones no pueden irse a huelga. Efectivamente, él tira el tejo pasadísimo. Desde esa situación hay 30 días para negociar. ¿Qué pasa si no se llega a acuerdo? Bueno, si hay acuerdo, me remito a que esta acta tiene que estar suscrita por todos los sindicatos de la empresa, no puede ser respecto solamente a uno. Ahora, si no hay acuerdo, voy a tenerme en acuerdo ya que lo puse, pero en esta acta que tiene que señalar, se tiene que depositar dentro de los 5 días siguientes a la suscripción y ahí se tiene que individualizar los sindicatos que suscriben el acuerdo con el empleador, la fecha y consignar los servicios mínimos. Es decir, bueno, el servicio de urgencia respecto de los categorizados en triage
A, B, no recuerdo cómo se categorizaba. O la labor de, no sé, del mecánico que atiende la bomba, los cilindros de amoníaco para que no exploten, no sé, etcétera. Ahí se consigna el equipo de emergencia, es decir, un técnico en bla, 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 con competencias, que tenga conocimiento en la máquina tanto, tanto. Acá yo no he puesto nombre en este acuerdo. Y consignar el tiempo que se proveerá el servicio. Por ejemplo, en este caso del técnico que atendía esta máquina, podrá hacer cada 3 días. Entonces, la limitación de la huelga va a ser cada 3 días. Va a ir un día, el resto no tiene que ir un día, no tiene que ir, etc. Eso es un acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Que en la práctica este acuerdo está muchas veces pasado y se limita mucho más allá de lo que debiese ocurrir. Aquí una pregunta muy relevante. Dice, ¿los servicios mínimos se hacen cada vez que hay negociación colectiva o basta de una sola vez? Los servicios mínimos están pensados una sola vez. Es decir, se califican una sola vez y por eso involucra a todos los sindicatos. Y esto va a ser permanente a menos que cambie las circunstancias, que lo voy a ver en breve, pero se califican una sola vez. Por lo tanto, las próximas negociaciones se debiese respetar esa calificación. Sin duda hay un tema con las recalificaciones que debiesen ser excepcionales, pero ahí también hay mucha tela que cortar a propósito de cuándo procede una recalificación, y ahí hay aún ausencia de dictámenes de la Dirección del Trabajo. Ahora, ¿qué pasa si no hay acuerdo? ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Entonces les decía que estamos en esta etapa de acuerdo, que la hice presente a propósito de lo que ocurrió en la práctica. Muchos sindicatos alcanzan acuerdo, y más allá de la hipótesis que establece el legislador, si no alcanzan acuerdo, el empleador tiene que solicitar la intervención de la Dirección del Trabajo o el sindicato. Generalmente lo hace el empleador porque le interesaba limitar la huelga. Claro, ahí está la categorización de triaje, C1, C2, C3. A mí me llegan un poco retrasados los mensajes que ustedes ponen en el chat. Pero muchas gracias por la aclaración. Entonces, pongamos el caso clásico, el empleador solicita hace el requerimiento. Lo importante es que tiene que cumplir con los plazos definidos en la norma para efecto de hacer el requerimiento, como les decía. Si no cumple con bueno, ahí estaba. Son 5 días desde finalizados los 30 días para alcanzar acuerdo que tiene que hacer el requerimiento. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que cuando se hace los requerimientos, la Dirección del Trabajo tiene 2 obligaciones: o ir a las partes y solicitar informes técnicos. Por ejemplo, si en materia de salud, la Superintendencia de Salud; en materia de minería, al Cerneagiomin, etc. Entonces tiene la obligación de ir a las partes y solicitar informes técnicos. Y adicionalmente la Dirección del Trabajo fiscaliza en todos los casos. Al menos eso es lo que yo sé, en todos los casos va a fiscalizar la empresa. Se saca la resolución y ahí se puede impugnar directamente. Esto lo saca el director regional del trabajo. Entonces se puede impugnar y esto lo revisa el director nacional, o básicamente tiene la sede judicial. Sí, ha cambiado a propósito del ESI, en las categorizaciones. Entonces acá tenemos el caso de, esto es reiterar lo mismo: si las partes no alcanzan acuerdo, cualquiera de ellas solicita la intervención dentro de los 5 días siguientes al tiempo para alcanzar el acuerdo, y se inicia la intervención de la OIT. ¿Qué tiene que hacer la OIT? O ir a las partes y solicitar informes técnicos y emitir una resolución dentro de 45 días, que es lo que no se cumple a propósito de lo que consultaba Claudio, que me dice, bueno, y eso, yo les comentaba que hay jurisprudencia que dice que no se suspende la negociación colectiva a propósito de los retrasos de servicios mínimos, pero acá en Chile no seguimos un sistema de los precedentes. Acá cada sentencia tiene un efecto relativo respecto al caso que se pronuncia. Sin duda uno podría tirarle la oreja a la OIT, pero hay que ahí judicializar caso a caso, sin perjuicio de las denuncias que también se pueden hacer a Contraloría si se estiman pertinentes por un incumplimiento en las funciones propias del servicio público. Bueno, la resolución se notifica dentro del 5.º día y hay 5 días hábiles para presentar recursos jerárquicos ante el director nacional, como les comentaba, y este tiene 30 días hábiles para fallar. Recalificación de servicios mínimos. Yo les señalaba que los servicios mínimos se califican antes de la negociación colectiva y una sola vez. Pero estos son revisables cuando se cambian las condiciones que motivaron su determinación de acuerdo al procedimiento previsto en los incisos, es decir, lo que les señalé anteriormente.
La solicitud de revisión siempre será fundada por el requerente. ¿Qué implica esto? Que venga una nueva negociación colectiva no es un cambio de las condiciones, porque tenemos que recordar que esto miraba a la empresa en general, miraba la función y las competencias que debiese tener todo trabajador en esta función crítica. No miraba al sindicato, ¿ya? Esto dice relación, por ejemplo, si hay un cambio en algún tipo de maquinaria, si se abrió, por ejemplo, una clínica, un nuevo servicio de urgencia, etcétera, ¿ya? Tienen que ser de esa envergadura. Y tienen que ver con condiciones de carácter técnico, es decir, no solo es que, ¿sabe qué? Que las condiciones de la empresa hacen necesario que se mantengan ciertos servicios, etcétera. Eso, ahora, conformación de equipo de emergencia, aquí como para explicarlo también cómo opera esto. Bueno, yo califiqué servicios mínimos, una función crítica y determiné qué competencias tienen que tener los trabajadores. Esto lo hice antes de las negociaciones colectivas. Vamos a la negociación colectiva. Bueno, se inició el proceso, yo tengo tales afiliados, etcétera. Y lo primero, los equipos de emergencia van a ser estos equipos que finalmente, estos trabajadores que van a conformar aquel equipo que va a atender lo que yo dije que era crítico, en las condiciones que también yo dije que era crítico. Por lo tanto, solo es limitable la huelga siempre que se encuentren calificados los servicios mínimos, ya sea por una resolución de la Dirección del Trabajo o por acuerdo de los trabajadores. Y solo se va a limitar en los casos que está definido en esa resolución, en ese acuerdo. Ahora, cuando yo miraba en la calificación de servicios mínimos, estaba calificando antes de la negociación colectiva, yo revisaba toda la empresa, yo miraba a la empresa en general. Y no miraba a los trabajadores del sindicato, porque yo decía, bueno, la función crítica es la urgencia y necesita un TENS, una enfermera, un médico. O la función crítica es atender esta cilindro de amoníaco y es un técnico con conocimiento en X cosas. Yo no le ponía nombre. En la negociación colectiva yo sí le pongo nombre. Entonces, se inicia la negociación colectiva y yo lo que tengo que ver primero es si mi negociación colectiva básicamente va a afectar ese servicio mínimo. Porque, ¿qué podría ocurrir? Por ejemplo, urgencia. Yo en mi sindicato tengo el 50% de los TENS de urgencia. Y el otro 50% no está en mi sindicato y no va a estar en la huelga. Bueno, en ese caso no es estrictamente necesario que se limite la huelga, porque hay trabajadores que habitualmente cumplen esa función y la van a poder atender. Es decir, no porque yo tenga calificado un servicio mínimo, necesariamente voy a tener después restringido la huelga en la negociación colectiva en específico, porque ahí tengo que ver si los afiliados a mi sindicato sí cumplen estas funciones críticas. ¿Cuándo se hace? Usted presenta el proyecto de contrato colectivo y el empleador da respuesta a este proyecto. En esa respuesta tiene que pedir la conformación de los equipos de emergencia. Es decir, tiene que pedir, no sé, por ejemplo, la urgencia, Juanito Pérez, enfermero, la urgencia tanto. Lógicamente, ese trabajador tiene que habitualmente realizar esa función, no es que pueda cambiar de un sector a otro. Que esto es lo problemático, que muchas veces en el sector de salud, por ejemplo, se cambian entre unidades los turnos y todo eso. Además, tiene que ser, lo solicitan la respuesta y en relación a un servicio mínimo calificado, es decir, tiene que estar en el acta o en la resolución, si no está ahí no procede, y la cobertura del equipo es por el tiempo estrictamente necesario. Por ejemplo, si yo dije, bueno, el mecánico es cada 3 días solamente va a ir a prestar esta función, no tiene la obligación de ir el resto de los días. ¿Cuándo se conforma el equipo mínimo? Al inicio de la huelga, o en casos que, por ejemplo, digan, bueno, a la semana es necesario el servicio mínimo, va a ser el tiempo diferido. Aquí es importante porque hay una pregunta, y me voy a detener en esa pregunta. ¿Qué pasa si el empleador no solicita la conformación de equipos de emergencia? Bueno, ahí básicamente no va a tener servicios mínimos, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? El empleador en su respuesta solicita la conformación. Ojo acá, el sindicato tiene 48 horas. Tiene 48 horas para manifestar expresamente su opinión, que básicamente no se le exige nada más que diga que no está de acuerdo, no hay mucho más ahí que señalar. Aceptar la solicitud del empleador, ya sea total o parcial, o no hacer nada. ¿Qué es lo relevante acá? Que en el plazo de 48 horas, si no dice nada, la legislación
lamentablemente, yo creo que es bastante cuestionable esta lógica de la legislación. Dice, bueno, si no dice nada, se entiende que acepta la solicitud del empleador. Entonces acá particularmente es relevante este plazo de 48 horas porque ustedes, por ejemplo, si no están de acuerdo o si no están seguros, incluso digan no, porque eso le habilita el plazo para llegar a un mejor entendimiento incluso sobre esta materia. ¿Qué va a ocurrir? El sindicato puede manifestar su disconformidad respecto al número de los trabajadores solicitados. Por ejemplo, mi calificación de servicios mínimos decía que eran 3 técnicos mecánicos en tal cosa. Y el empleador me está pidiendo 5. No, porque la calificación dice 3, por lo tanto no procede, 2 más. Respecto de la identidad, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el empleador puede decir, quiero a Juanito, Pedrito y Lorena. Y el sindicato dice, no, es que no queremos que vaya ni Juanito, ni Pedrito, ni Lorena, queremos que vaya Mario, Rubén y Soledad. ¿Qué ocurre aquí? Que el único requisito que uno debe entender que tienen que cumplir estos trabajadores es tener las competencias. Es tener las competencias sobre estas materias. Porque el empleador no podría justificar por qué uno sí y por qué otro, porque acá son elementos técnicos. Es decir, si tiene las competencias y lo hace, no existe ningún problema de que el sindicato pudiese definir esos trabajadores considerando que, por un tema de libertad sindical, por ejemplo, los otros son miembros de algún comité en la huelga, por ejemplo. Y otro punto que es más relevante, que puede existir disenso respecto a la solicitud del empleador a propósito de que los servicios mínimos pueden ser cumplidos por trabajadores no afecta al proceso de negociación colectiva, siempre que no se configure reemplazo. Por ejemplo, mi calificación era respecto a una función crítica que necesitaba 2 técnicos. No se van a ir a huelga 8 técnicos, sin duda que no es necesario que se conforme el equipo de emergencia porque no se va a poner en riesgo la función crítica. Esos son ciertos aspectos. Estos aspectos son de carácter legal, yo se lo he expresado, pero sin duda usted tiene que entender lo que le he contado dentro del marco de la crítica que hemos hecho a los servicios mínimos como están configurados, que acá los servicios mínimos en Chile permiten proteger los bienes corporales de la empresa, estamos en un modelo de negociación colectiva, un modelo de relaciones laborales y de negociación colectiva en la empresa, por lo tanto cuando para una empresa hay otra empresa que presta el servicio, entonces es bastante complejo que aquí adoptemos mecanismos que nos señalan la OIT cuando la OIT está pensando en otros tipos de huelga y aquí nos colgamos para limitar la huelga, entonces para que lo tengan también presente. Ahora, ¿qué ocurre cuando el sindicato dice que no? El empleador tiene 5 días para solicitar la intervención de la inspección, es decir, ojo inspección, acá se opusieron, resuelva usted. Si no lo hace, perdió y no tiene servicios mínimos. Ahora, la inspección tiene 10 días para resolver, se notifica por correo electrónico, recordemos que ahora en los proyectos y las respuestas tienen que ir los correos electrónicos de los sindicatos y sobre esta resolución procede el recurso de reposición. Voy a leer un par de preguntas. Claudio señala, eso a pesar de no haber respondido entre las 48 horas de la nómina presentada por la empresa, atendido a su expertise en ese puesto. O sea, aquí ojo, porque cuando la empresa solicita algo, tiene que tener las competencias definidas en la calificación. Si no tiene las competencias en la calificación, no estaría habilitado, por más que el sindicato no ha contestado. ¿Ya? Y ahí podría pelearse ese aspecto. Marley pregunta, ¿qué pasa si el trabajador se niega a realizar funciones del equipo de emergencia? Cuando no se cumple el equipo de emergencia, se le habilita respecto de esa función en específico la posibilidad de reemplazo al empleador. ¿Ya? Acá hay que tener bastante cuidado porque hay una situación que se podría dar y que se ha dado, que dice relación cuando el equipo de emergencia, la única función la función que se tiene que cumplir, el único trabajador capacitado es el dirigente sindical. Ahí sin duda hay un escenario crítico. ¿Por qué? Porque evidentemente el dirigente sindical difícilmente va a poder trabajar y negociar, lo que genera su impacto, y ahí no hay una regulación adecuada en nuestra legislación. Entonces, si ustedes me dicen a mí, pues uno recomendaría que solicitar la nómina, el sindicato dijera de inmediato, sin perjuicio que esto no está regulado, esto es exclusivamente para prever posteriores impactos en materia judicial, manifestara que tiene la imposibilidad de prestar servicio en su calidad, por lo tanto, por ejemplo, no se pone a que ese servicio pueda adoptar la empresa las medidas que estime pertinentes porque no se van a cumplir. Eso por un lado.
voy a hacer el flujograma resumen. Muy rápido voy a ir a las preguntas ya finales porque creo que estamos terminando. Sí. Voy a hacer un flujograma muy rápido y después voy a ir a la última pregunta. Entonces, acá arriba ustedes pueden ver que decía calificación de servicios mínimos. Inicio el procedimiento hace 180 días, porque aquí voy a iniciar la negociación. Esto es un único procedimiento. Evidentemente, si son negociaciones posteriores, no se cumple eso de hace 180 días, pero la calificación fue antes. Acá la conformación de equipos de emergencia está en el plano de la negociación colectiva. Entonces, yo presenté el proyecto de contrato colectivo. En la respuesta del empleador, tiene que hacer la propuesta de conformación de equipo de emergencia, ya le ponemos nombre al equipo de emergencia, ya no estamos solo en las funciones generales, y el sindicato tiene que dar respuesta a eso en 48 horas de forma expresa, siempre de forma expresa, ojo, y con eso basta un correo electrónico, recordando que existe la posibilidad de comunicarse por esa vía en el marco de la negociación colectiva arreglada. Si se opone, el empleador tiene que solicitar la intervención de la inspección del trabajo dentro de 5 días, y la resolución, en caso de solicitar esa intervención, se tiene que emitir dentro de 10 días corridos desde la solicitud que le hace el empleador. Eso se puede impugnar por recurso de reposición y sin duda también se puede impugnar en tribunales. Ahora, ¿qué sanción tiene la organización sindical que no acepta la resolución de la inspección cuando es requerida la conformación de equipo de emergencia y no ingresa en recurso de reposición? Aquí es importante, porque, en primer lugar, bueno, se le habilita al empleador a reemplazar respecto a esas funciones, y en segundo lugar, lo que ocurre es que el empleador puede presentar una denuncia por una práctica desleal en el marco de la negociación colectiva, por la cual puede ser sancionado el sindicato. Sin duda, esa organización sindical, si lo estima pertinente, va a poder vertir su defensa en ese tipo de situaciones y justificar por qué no cumplió con el equipo de emergencia, pero sin duda se expone a esa situación. Ítalo señalaba, ahora producto de la pandemia muchas empresas están trabajando con menos trabajadores que lo calificaban los servicios mínimos. ¿Se podría pedir una recalificación de los servicios mínimos de equipo de emergencia? Sin duda, esta pregunta es relevante, porque yo lo mencioné, no sé si había estado Ítalo, que lo que ha hecho la pandemia, a propósito de la resolución 88 del Ministerio de Hacienda que define los servicios esenciales, es que ha demostrado que es realmente esencial y que no es realmente esencial, sin perjuicio que desde una perspectiva económica muchos empresarios, y se vio el impacto entre el Ministerio de Economía, que esto sí era esencial, que ir al mall era esencial, no sé si recuerdan esa discusión que se dio, que hemos pasado por tantas cosas, pero se dio esa discusión que si el mall era esencial y todo eso. Bueno, paradójicamente, nosotros debiésemos mirar la esencialidad desde una perspectiva de los derechos fundamentales protegidos versus la huelga, que es la vida, la salud y la seguridad de las personas. Asimismo, si determinados servicios mínimos fueran definidos con tales cantidades de trabajadores, uno debiese decir, bueno, acá no se puede cumplir estas mismas funciones con estos trabajadores, por lo tanto, no es estrictamente necesario 3 técnicos, sino que son estrictamente necesarios 2, porque esto lo ha dado el ejemplo de la pandemia. Y no podría entrar a esta solicitud de recalificación. Sin duda, podría ser un escenario teóricamente posible. Eso es por mi parte. Conclusión importante respecto a esto. Los servicios mínimos deben proveerse durante el tiempo que sea necesario para los fines que fueron determinados. El tiempo necesario está definido en las calificaciones, por eso es lo importante que muchas veces uno dice, bueno, que en realidad el técnico sí es relevante para la empresa en relación a que no explote una máquina. Una máquina no en funcionamiento, ojo, acá estamos en una huelga. La huelga no supone generar condiciones de productividad, es decir, una máquina que no va a explotar por sí sola. Entonces, por ejemplo, una mantención de una máquina que no se va a explotar por sí sola, no sé qué tipo de máquina será, no se me ocurre ninguna. Si tiene que hacerse cada 3 días, bueno, el tiempo necesario es cada esos 3 días, pero no amerita que el trabajador vaya todos los días. Y solo para atender esa máquina detenida, si el fin es la productividad, o sea, esa máquina en funcionamiento, evidentemente la productividad no está resguardada por los servicios mínimos. Para dar un ejemplo más claro de esta situación, les voy a poner el caso de la minería, en el caso de las plantas de fundición, que son plantas que están en alta temperatura y que funden cobre básicamente, y que por lo tanto, imagínense el nivel de temperatura que llegan, que su apagado requiere
no recuerdo bien, 2 días, 3 días de duración tiene ese apagado. Es decir, es un apagado que tiene que ser controlado porque sigue caliente y la medida de seguridad implica que se aísle, que esté el técnico ahí. Evidentemente, hay otra opción que es mantener este horno que calienta el cobre encendido y hacerle mantención, pero no se justifica que se mantenga la fundición, porque eso es producción, con el horno encendido. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en esta calificación del servicio mínimo, que supone la detención del horno, son 2 días, porque supone la detención segura de este equipo. ¿Qué ocurre? Paradójicamente, los sindicatos estaban muy alerta con esto, porque así como se demora 2 días en detenerse, se demora muchos días en encender, y evidentemente los bonos de producción asociados a la producción de cobre sin duda genera una tensión para los trabajadores y para la empresa. A eso voy. Ahí es relevante tener presente que acá lo que se busca es que la huelga genere su impacto lógico, que la detención y el daño al empleador, sin perjuicio de lo cuestionable que en nuestro caso el legislador reconozca que los trabajadores tienen que limitar su huelga para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa, cuestión que uno supondría como un efecto propio de la huelga, pero bueno, estamos acá, esta es nuestra realidad. Nunca podría configurarse a través de los servicios mínimos un reemplazo encubierto, es decir, la limitación tiene que ser en relación al derecho fundamental en la hipótesis que les señalé. ¿Qué ocurre? Que muchos sindicatos se han firmado acuerdos mucho más allá de las hipótesis legales que les señalaba acá. Y eso sin duda es complejo, porque les decía que los servicios mínimos solo se califican en las circunstancias específicas señaladas ahí y una sola vez. Por lo tanto, cuando llegan a esos acuerdos, sin duda existe un problema para votarlo, y ahí también es un tema que no se ha dado en la práctica, pero eventualmente uno podría decir, bueno, aquí quizá hay una práctica antisindical. En caso, por ejemplo, yo tengo un nuevo sindicato dentro de la empresa y ya están calificados los servicios mínimos, y veo estos servicios mínimos que son brutales, uno podría decir, ojo acá, que podría ser una práctica antisindical. Ahí lo dejo también porque es un tema a explorar. Eso, me pasé en 4 minutos, intenté contestar sus preguntas lo más detalladamente posible. Sin duda la tecnología complica un poco a propósito de cómo van pasando los mensajes, pero cualquier duda nos pueden escribir en la escuela sindical, y espero que puedan seguir organizándose, tirando para adelante el sindicalismo sin duda, y que sigan también confiando en la escuela sindical, que siempre estamos aquí para ayudarlos. Eso, quedo atento a las últimas preguntas, no sé si está por ahí el Amaro, Juan, para ya ir cerrando. Se me olvida. Bueno, muchas gracias, Pancho. Un agrado. Fue buena la clase, ahí con hartas preguntas. Y eso, pues como mencionaste, si tienen alguna duda de algo más en particular, pueden mandarla a asesores.escuelasindical@gmail.com para dudas más en particular respecto a casos más concretos, ¿ya? De cualquier forma, todavía no terminamos con lo que es huelga, porque la próxima clase viene la profesora Pamela Martínez el día miércoles, y vamos a ver derecho a huelga, entendió de forma más amplia, ¿ya? Entonces vamos a verla también fuera de la propia negociación colectiva. Eso, Juan, no sé si se me queda algo. Eso. No, que recuerden que en los próximos días vamos a mandar el cuestionario de esta clase para que quienes estén inscritos lo respondan. Y cualquier otra duda operativa nos pueden contactar al correo de la escuela. Eso mismo. Ya pues, Bien. muchas gracias, Pancho. Que estén muy Muchas gracias bien. también por los asistentes. Que estén muy bien, cuídense. Que estén bien. Chao.